a usted si le permite casarse, si su pareja muere o si hay infidelidad. Usted está aquí. Y es que hoy en día hay muchas cosas que se están predicando que no tienen nada que ver con las escrituras, pero la palabra dijo: en los postreros tiempos, el Espíritu ha hablado, algunos escucharán doctrinas de demonios. ¿Cuántos dicen amén? Estos días hemos visto unas predicas tremendas. Hombres en Cristo que están predicando que los tatuajes no son pecados, que un cristiano se puede suicidar y va a ser salvo. También de que el diezmo no es parte del Nuevo Testamento y que Dios tampoco le exige. ¿Cuántos están aquí? Pero en otras ocasiones vamos a hablar de estas cosas, pero hoy queremos hablarle si el diezmo sigue siendo parte del Nuevo Testamento o si los pastores le están robando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Padre, que el Espíritu Santo sea quien llene este lugar. Te pedimos entendimiento, te pedimos discernimiento. Padre, si mis hermanos y hermanas, Padre, tienen alguna preocupación, algún estrés en su mente y corazón, Padre, quita esa preocupación, quita ese estrés para que puedan oír la palabra de Dios. Padre, por favor, te pedimos que nuestro cuerpo, alma y espíritu estén en este lugar y no que nuestro cuerpo esté en la iglesia, pero nuestra mente ande divagando por otro lugar. Te pedimos que reprendas al espíritu de estupor y al espíritu de distracción. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: ¿está vigente el diezmo, sí o no? Para empezar, permítame explicarle qué es el diezmo. El diezmo viene de la palabra hebrea eser, que significa 10, o de la palabra griega deca, que significa también 10. Y era un impuesto religioso obligatorio para el tiempo de Moisés, pero antes de Moisés ya existía el diezmo. Usted está aquí. Pero para el tiempo de Moisés era obligatorio el diezmo, era un impuesto religioso. ¿Qué tipo de impuesto? Es como el impuesto que usted le paga al gobierno cuando paga la luz, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta, etc. Así como el hombre le cobra ese impuesto a usted y hay una legalidad que la Biblia lo avala, también hay un impuesto religioso cobrado por Dios. Usted está aquí. Pero ojo, le estoy hablando del tiempo de Moisés. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué creó el diezmo Dios? Lo que la iglesia no explica. Escuchen para qué es el diezmo. El diezmo Dios lo creó como un método de retribución al pueblo para cuidar exclusivamente a los levitas, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Era para evitar la pobreza en el pueblo de Israel. Mire para qué creó el diezmo Dios. El diezmo Dios no lo creó para que el pastor tenga un jet privado, ni para que tenga una mansión de 4 plantas, para que tenga el carro último modelo. No es para eso que Dios creó el diezmo. Usted está aquí. Amén. Dios creó el diezmo para mantener a las personas que predicaban la palabra así, pero no para que se hicieran ricos con ella. Y escuche bien, para ayudar a los pobres, para ayudar a los viudas, huérfanos, para evitar la pobreza en el pueblo de Israel. Para eso se creó el diezmo. Usted está aquí. Amén. Pero yo no sé si usted ha escuchado que hoy en día se pueden hacer pactos con Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Déjeme hacer un resumen rapidito porque quiero que se le quede impregnado en la mente. La Biblia solamente habla de 7 pactos. Se los voy a enumerar: el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto abrámico, el pacto noénico, el pacto mosaico o sinaítico, el pacto davínico y el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo. Por el tiempo, solo voy a hablar de los 7 pactos, pero quiero decirle algo, que en todos los pactos es lo mismo. En cada pacto, Dios ponía los términos, no el hombre. Por darle un ejemplo, Jehová le dijo al rey David: mira, de tu descendencia se va a levantar el Cristo según la carne, pero le dijo, eso sí, tú vas a guardar mis mandamientos y tú se los vas a enseñar a tus hijos que los guarden después de ti. Dios ponía las cláusulas, Dios era el que ponía los términos. No crean que el rey David le dijo: no, está bueno, pero mira, si me das oro, si me das plata. No, el hombre decía: amén, así sea. ¿Están aquí? Amén. A Abraham se le dijo: maldito los que te maldijeren, bendito los que te bendijeren. Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vas a circuncidar a tu hijo a los 8 días. O sea, él puso los términos y Abraham solo dijo: amén, así sea. Pero ¿qué estamos haciendo hoy en día? Vuelvo y le repito: no existe el pacto del hombre con Dios.
Dios pactaba con el hombre, no viceversa. Pero la Biblia habla en el libro de Números capítulo 30 de que se podía hacer algo en el Antiguo Testamento que se llamaba voto o promesa. Número 31 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardarás en cumplirla, todo lo que saliera de tu boca lo cumplirás. También está en Eclesiastés capítulo 5 versículo 4. Pero ¿qué cree usted? Los votos, que era lo único que el hombre podía hacer con Dios, Jesús los viene a prohibir en el Nuevo Testamento. Dice Mateo capítulo 5, Jesús y los juramentos. Y dice Jesús: oíste decir a los antiguos, no perjurarás, hablando del número 31. Pero yo digo, dice, que vuestro hablar sea así y vuestro hablar sea no. No juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por uno de tus cabellos jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Escúcheme bien. ¿Y qué hace usted y qué hago yo? ¿O qué hacíamos en el pasado? Por Dios y por mi madre, que es verdad, vos, ¿sí o no? Amén. No bastaba jurar por Dios, hasta la madre agregaba: por Dios y mi madre, loco, que ni... Y tal vez hasta mentira, oígase bien. Cuando uno de los 10 mandamientos dice: no usarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano. Amén. Eran como 6 mandamientos que quebrantábamos ahí. Hermanos en Cristo, ni siquiera los votos están legales hoy en día. Así que estos pactos que usted escucha en la televisión son antibíblicos. Y se lo voy a decir a Chile y al chilazo, como dice vulgarmente: es para robarle su dinero. ¿Sí? Amén. Mira un testimonio en Enlace donde un matrimonio, la esposa da todo lo que tiene y da los papeles de un terrenito pequeño y dio 3,000 empiras. El esposo no se da cuenta y el esposo va a reclamar a Enlace que le devuelvan el dinero porque la mujer no le dijo nada a él, y Enlace le dijo: aquí no hay devoluciones. Voluntariamente hoy no dan el dinero, ¿cómo lo vamos a devolver? Aquí no hay devoluciones, dijo. Y es porque Onás, el dueño de Enlace, dice, es un símbolo de Enlace. Primero es el dinero en Enlace, es ley, las demás cosas vienen después. En el antiguo pacto decía de que cuando la mujer hiciera un voto, si su marido no lo consentía, el voto no tenía validez y Dios no la culpaba. Enlace lo sabía y aún así le dijo: no hay devoluciones, usted está aquí. Amén. Pero déjame hablarle del pacto de Moisés. Váyase rápidamente al libro de Levítico capítulo 27 versículo 30. Levítico es el tercer libro de la Biblia: Génesis, Éxodo y Levítico, Antiguo Testamento. Levítico capítulo 27 versículo 30, y me grita amén cuando lo encuentre. Amén. ¿Está ahí? Hoy Dios le va a hablar, diga: Dios me va a hablar, diga. Es bien bonita esta enseñanza y usted va a escuchar lo que significa el diezmo como nunca lo ha ido, y si lo ha ido, gloria a Dios. Está ahí en Levítico 27:30. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Escuchen lo que es de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Escuche de qué diezmo estaba hablando. Si usted allá afuera en el pueblo siembra maíz, siembra frijoles, siembra yote, siembra papaya, el diezmo de esa tierra, el diezmo de esos frutos le pertenecen a Dios. ¿Usted está escuchando esto? Amén. Voy para ahí, permítame. 31. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. O sea, si usted le dice a Dios: no, esta vez no te voy a diezmar, Padre, va a ser hasta el siguiente mes o hasta la siguiente cosecha, usted ya no le tiene que dar el 10% a Dios, le tiene que dar el 15%. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de la gente del tiempo de Moisés que sembraba en la tierra. Presten atención. Usted va a escuchar esta prédica no como la he escuchado siempre, porque han habido muchos engaños. Escúcheme. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Esa expresión bajo la vara, escuchen lo que significa. En el pueblo de Israel, lo que hacían antes los judíos es que en los rediles ponían una vara en los establos. Debajo de la vara pasaban las ovejas, pasaban los bueyes, y ellos contaban a las ovejas por esa vara. ¿Usted está escuchándome? Esa vara servía para contar al ganado. O sea que el diezmo en el pueblo de Israel era obligatorio para dos rubros: para los agricultores y para los ganaderos. ¿Usted está oyendo esto? Amén. Escudriñe la palabra y lea que el diezmo no dice el diezmo hablando de todo.
al pueblo de Israel solamente dos rubros se les estaba obligando a diezmar: a los agricultores, a los que trabajaban la tierra, y a los ganaderos, a los del ganado. Si usted era pescador, si usted era carpintero, si usted era artesano, no era para usted el diezmo. Le estoy hablando del pacto de Moisés. Usted está viendo esto. Vuelvo y le repito, el diezmo se creó para evitar la pobreza y ayudar tanto a los levitas como a los pobres del pueblo. Para eso se hizo el diezmo. Usted está viendo esto. Quiero que le quede grabado para que me entienda todo el pasaje. Usted está aquí. En Malaquías 3:10 dice lo siguiente, présteme atención: traed los diezmos a mi casa, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y les daré bendición hasta que sobreabunde. Note una palabra en Malaquías 3:10: traed los diezmos. ¿Por qué no dice diezmo? ¿Por qué está hablando en plural? Diezmos, ¿verdad que dice diezmos, no diezmo? Es porque en el pacto de Moisés existían 4 tipos de diezmos. Usted está viendo esto. Usted solo oye del diezmo, pero lo que usted no sabe es que para el tiempo de Moisés existían 4 tipos de diezmos, y yo con mucho gusto se los voy a enumerar. Escuche el diezmo número 1, palabra hebrea, Maser Rishon, que significa el diezmo para los levitas. Este es el primer diezmo. Maser Rishon significa el diezmo para los levitas. Segundo diezmo, Maaser Sheni, era para una fiesta de peregrinaje para el levita. Segundo diezmo es ese. Tercer diezmo, Maaser Ani, significa el diezmo para los necesitados. ¿Usted está escuchándome? Interesante este tercer diezmo, el Maaser Ani, el diezmo para los necesitados. Y cuarto diezmo, Maaser Terumá, que significa diezmo para el sustento de las ciudades de los levitas, para sus familias y para su ganado. Habían 4 tipos de diezmos, iglesia. Usted me está oyendo. ¿Y sabe lo interesante? ¿De qué manera Jehová le pedía este diezmo al pueblo? El pueblo de Israel trabajaba con 7 años, una semana de año, 7 años. El diezmo se recogía en el segundo, en el tercero, en el quinto y en el sexto año. En esos 4 años, de los 7 años, se pedía el diezmo. O sea, ¿de qué eran los 7 años? Que diezmaban los agricultores y los ganaderos. De los 7, solamente se diezmaban 4 años. Usted no está poniendo atención. Lástima que no puedo explicarle año por año, no lo voy a poder explicar un año, para no aburrirlo. Permítame rápidamente explicarle dónde aparece el primer diezmo, el Maser Richán, que es el diezmo para los levitas. Tenga la amabilidad de irse para el libro de Números, capítulo 18, verso 21. Solo le voy a dar un versículo de cada diezmo por el tiempo y para no aburrirlo. Pero estos 4 diezmos están en la Biblia, no crean que son inventados. Números, capítulo 18, verso 21. Estamos hablando del diezmo para los levitas, primer diezmo, el Maser Richán. ¿Está ahí conmigo? Dice la escritura así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los que dice ahí, los diezmos, no el diezmo, los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque Jehová le da como heredad el diezmo al pueblo de Israel. Escúcheme, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia dice de que Jehová los enviaba a Canaán para heredar la tierra. Usted sabe eso, ha visto las películas o ha leído la Biblia. Pero la palabra dice que cuando Josué empieza a repartir las tierras conforme a la cantidad de población de cada tribu, la tribu son esos carteles que usted mira ahí, 12 tribus. La Biblia dice de que a la tribu de Leví, búsquenme la tribu de Leví que no la miro. Allá está la tribu de Leví, arriba de la bandera de Honduras. A la tribu de Leví no se le adjudicó o no se le dio tierra. ¿Sabe por qué? Porque a las 12 tribus se les da tierra para que sembraran la comida y para que criaran ganados. De esa tierra estaban hablando. Y a la tribu de Leví no se le da tierra para que trabajen. Jehová le dice a la tribu de Leví: no, si yo les doy tierra a ustedes, ustedes se van a ocupar en ir a sembrar allá aguacate mínimos y etcétera, y van a dejar a lo de Dios a un lado. No, ocúpense de lo mío y yo me voy a ocupar de ustedes. Y le dijo a las otras 11 tribus: bueno, hoy vamos a aplicar lo que es el diezmo. Era un impuesto religioso y para el tiempo de Moisés era obligatorio.
y era para el sustento de los levitas. En estos 4 diezmos, los levitas aparecen en los 4. Otra gente es agregada. Usted me está prestando atención. Amén. Primer diezmo aparece en Números 18:21, ¿verdad que lo acabamos de leer ahorita? Lo interesante es de que era a toda la tribu de Leví. En la tribu de Leví salían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los cantores, salían las personas que desarmaban el tabernáculo de reunión y lo movían. Solo la tribu de Leví podía servir a Dios, a diferencia de ahorita. El que quiera servir a Dios, que le sirva. Ustedes y yo, porque no hemos querido. Usted está aquí. Amén. Para que un día solamente era la tribu de Leví. Toda la tribu de Leví, toda, desde el más pequeño hasta el más grande, estaban dedicados a Dios para servirle. Interesante. Más abajo dice de que aún los levitas tenían que darle el diezmo al sumo sacerdote de lo que el pueblo les daba. ¿Están oyendo esto? A eso se le llamaba el diezmo de los diezmos. Diezmo número 2, el Maser Sheni. Era aquel diezmo que les mencioné que era para una fiesta de peregrinaje. La palabra peregrinaje significa caminar, un viaje en el que usted camina. Este diezmo aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Solo le estoy dando un versículo por diezmo, pero no crean que solo ese versículo está. Deuteronomio capítulo 12, verso 5, hablando del segundo diezmo, el Maser Sheni. ¿Está ahí conmigo? Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, sigue después de Números. ¿Lo tienen? Dice así: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros, ¿qué dice ahí? Diezmos. Sigue hablando de diezmos en plural, no diezmo. Y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¡Qué tremendo! En este viaje de peregrinación, usted tenía que dar la levita para que el levita llegara al viaje, y usted tenía que invitar a la levita ya en la fiesta cuando llegaran al lugar que Dios indicaba. Este era el segundo diezmo obligatorio, se pedía en el segundo año de la semana. Tercer diezmo, el Maser Ani, el diezmo para los necesitados. Esta parte a donde yo quería llegar. Váyase para el libro de Deuteronomio, por favor. Es que es tremendo este tercer diezmo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Me dice amén cuando lo encuentre. Deuteronomio capítulo 14, verso 28. Me dice amén. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Estaba hablando de la tierra que le hablé anteriormente. Y escuche quién más. Y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te, ¿qué dice ahí? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Escucha el tercer diezmo por el amor de Jesucristo de Nazaret. Los pobres para el tiempo de Leví no solamente no diezmaban, sino que en el tercer año se recogía un diezmo especial para dárselos a ellos. Amén. Y hoy en día puede ser una tortillera que solo gana 80 pesos al día y solo Dios sabe cómo le da de comer a sus hijos, y hasta esa tortillera le cobran el diezmo. Porque la iglesia dice: todos tienen que diezmar. No he entrado en el Nuevo Testamento, le estoy hablando del Antiguo, pero hay que entrar en el Nuevo. Es que es interesante. Los mormones enseñan a que los niños a esa edad, todo niño que usted mira aquí, diezmen. Los mormones, de todo lo que su mamá les da, los niños guardan el diezmo desde chiquititos. No podemos criticar a los mormones. Primero, hablándole en esto, ¿verdad? Porque ellos están bien perdidos con la doctrina. Pero en esto ellos hasta los admiro yo. Ellos son buenos para exigir el diezmo, pero son buenos para ayudar también a la iglesia. Sí. Ellos, todo el mundo quiere ser mormón porque ellos sí que ayudan. Cuando un mormón anda evangelizando, predicando en las calles, si tú estás barriendo, no se preocupe. Un mormón se pone a barrer mientras el otro le está predicando. Y eso pues, eso es admirable. Eso tenemos que copiárselos a ellos. Está aquí, ¿verdad? El pobre no solamente no diezmaba. En el tercer año había un diezmo especial para los pobres, parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cuarto diezmo, Maser Terumat. Vámonos para el libro de Números. Vuelvo y le repito, solamente le estoy dando un versículo por diezmo para no aburrirlo en hacer extensa la palabra. Números capítulo 35, versículo 2 al 3. Números del libro anterior.
un libro atrás. ¿Está ahí? Cuarto diezmo. Lo tiene. Números capítulo 35, versículo 2 al 4. Amén. La palabra dice así: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También haréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Escúcheme esto. Es que los levitas estaban súper bendecidos. Dios no les dio tierra, hermano Raúl, para que la trabajaran, ni para que tuvieran ganado. Se iban a desviar. Dios lo quería a tiempo completo. Pero miren, les dieron ciudades donde habitar. Note la diferencia. Ciudades para vivir y tierras para trabajar. Son dos cosas diferentes. Y escuchen lo que le hacían a los levitas, aparte de que les daban ciudades. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos. La palabra ejido en el diccionario es comida para los animales. De ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daré a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Pongan atención, es que en ellos sí se cumple aquello literalmente, donde Dios les dijo: encárguense de lo mío, yo me voy a encargar de lo de ustedes. Los levitas, aparte de que les daban ciudades, aparte de que les daban 4 diezmos, una vez, un año, en esas 7 años, usted tenía que ir a darle comida para sus animales y para su familia. Esa gente estaba tocadita. Los levitas. Estamos hablando de la ley mosaica. La Biblia se divide en dos cosas: el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto solamente incluía al pueblo de Israel y al que se quería someter a los preceptos del pueblo de Israel. En el nuevo pacto se somete todo el mundo. Amén. Dos pactos. Todos los ateos dicen que no creen en Dios, pero sí reconocen algo: Jesucristo es el hombre más importante en la historia de la humanidad. Ha sido tan importante de que cuando Él vino a esta tierra, Él dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Solo Él lo ha logrado. Así es, amén. Yo le pregunto a ustedes: ¿cuándo fue que nació Mahoma? La mayoría aquí ni saben quién es Mahoma, peor para que digan la fecha de nacimiento. Le pregunto del Buda, le pregunto de Gandhi, de Carlos, de los testigos de Jehová, etc. Voy a continuar, no me hagan enojar. Escúchenme. La pregunta ¿es el diezmo sí o no parte del Nuevo Testamento? Ha quedado claro que en el pueblo de Israel, en el pacto de Leví, era un impuesto religioso obligatorio, no para todo el mundo, para dos rubros: los ganaderos y los agricultores. ¿Verdad que les quedó claro eso? Amén. No es como muchos lo han predicado: el diezmo es de Jehová. No explican esa parte. Solo dicen que el diezmo es de Jehová para que todo el mundo diezme. Y vuelvo y le repito: tal vez que tiene una chiclera y solo saca 50 pesos al día, hasta ahí se le sacan el jugo. Amén. Amén. Tengan la amabilidad para irse al libro de Génesis capítulo 14, y en esta parte no se desconcentre, porque lo que usted va a oír es poderoso. Amén. Génesis capítulo 14, verso 17. Esta es la respuesta si el diezmo es o no es del Nuevo Testamento, si sigue estando vigente o si Jesucristo lo abolió. Génesis capítulo 14, versículo 17, ¿lo tiene? Dice el tema: Melquisedec bendice a Abraham. Permítame leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Yo no sé si usted ha leído la Biblia, pero Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Fueron a invadir la ciudad y se lo llevaron de esclavos. Y Abraham fue a derrotar con 400 hombres a más de 5,000 hombres. No tiene lógica, solo Dios lo explica. Pero la Biblia dice de que cuando él vuelve, cuando usted en los tiempos antiguos iba a la guerra y usted vencía aquel ejército, era costumbre saquear al otro ejército y traerse todos sus bienes. Y si usted adoraba a un Dios, no solo Jehová, usted le daba el diezmo a ese Dios. No crean que solo los judíos diezmaban. Para esos días existían los filisteos, los amonitas, los moabitas. Usted está aquí. Amén. Existían otras tribus, los egipcios principalmente. ¿Y qué creen que hacían los egipcios? Adoraban a Anrán, a Anubis. A ellos les daban los diezmos. Y los judíos se jactan de Abraham. ¡Ay, que nosotros somos hijos de Abraham! Los fariseos se jactaban ante Jesús: somos hijos de Abraham. Y Abraham no era judío, Abraham era gentil. Así es. Si usted lee la Biblia en Génesis 12, Abraham es llamado de la tierra de Ur de los caldeos. Él era de Babilonia. Él era gentil. Y Jehová le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y yo te voy a dar una tierra extranjera, y yo la daré a la herencia, a tu descendencia, a los que siguen después de ti. Y Abraham, como usted y yo, éramos gentiles.
Así es. Por eso los de la fe somos hijos de Abraham, porque sin ser judío, él aceptó. Está aquí. Amén. Los judíos surgen en un nieto de él, que es Jacob. Por él es que el pueblo de Israel se llama Israel. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de quién dice ahí, Del Santísimo. sacó pan y vino. ¿Cómo es posible que había un sacerdote antes de la ley? Si en el libro de Éxodo, la Biblia dice que Jehová le dice a Moisés, subí al monte Sinaí y le da instrucciones. Y le dice, solo de la tribu de Leví, solo de la tribu de Leví vas a sacar un sacerdote. El primer sumo sacerdote se llamó Aarón. Y los sacerdotes fueron los hijos de él, Nadab y Abiú. Están aquí. Amén. Pero ¿cómo es posible de que antes de esto había un sacerdote del Dios Altísimo? ¿Por qué? ¿Por qué si todavía no se había dado un sacerdocio a la humanidad? ¿Por qué? Siempre han estado los sacerdotes de Dios. Así es. Y mire lo interesante para que le huele la tapa de los textos, lo que le voy a contar. Sacó pan y vino. No se le olvide esta palabra. ¿Sacó qué? Pan y Pan. Téngala ahí reservada, la vamos a usar más adelantito. No se le olvide. Verso 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, de que este sacerdote sabía que Abraham adoraba a Jehová. Usted está aquí. Amén. Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice ahí? Y le dio a Abraham, ¿qué dice? No, le dio los diezmos. Le dio los diezmos de todo. Usted está aquí conmigo. Amén. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es él? ¿Quién era Melquisedec? Donde Abraham era el profeta más respetado de todo Canaán, todo el mundo lo conocía. Abraham era un hombre rico y no tenía guardias que lo cubrían y nadie se metía con él. Gente que tenía ejército eran vecinos de Abraham y nunca fueron a saquear a Abraham. ¿Por qué? Abraham no tenía un ejército. Esos 400 hombres, no crean que eran guerreros, era gente criados de él eran. El que le daba los pies, agarra tu espada, tu machete, vámonos para allá. Con ese se fue y con eso venció. Fueron a vencer hombres recios en la batalla. ¿Quién era Abraham, Dios mío santo? Era el hombre más respetado para estos tiempos. Y Abraham le dio los diezmos a alguien y él era profeta. Jehová dio testimonio de Abraham porque ese profeta le dijo a Abimelech para que no tocara a su esposa. ¿Quién era Melquisedec para que Abraham le diera los diezmos de todo? Es que esta parte es poderosa. Pero antes, váyase para Isaías. No se le voy a olvidar el pan y vino, ahí tengo lo guardado en la gaveta. Isaías capítulo 9, versículo 6. Si lo tiene, me dice amén. Isaías capítulo 9, versículo 6. Amén. Está ahí, lo tiene. ¿Cómo dice el tema? Nacimiento y reinado del Mesías. ¿Verdad que se dice ahí? Nacimiento y reinado del Mesías. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tienen? ¿Ya lo encontró? La palabra dice así: porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, perdón, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando aquí? Del Mesías. ¿Verdad que está hablando del Mesías, verdad? Amén. Mire lo que dice el tema: nacimiento y reinado del Mesías. Y al Mesías, aparte del Mesías, porque nadie sabía que se iba a llamar Jesús, para esos días no sabían que se iba a llamar Emmanuel, no lo sabían. Otros nombres con el que el Mesías se conocía, escúchenme bien: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y no me va a creer usted qué significa Melquisedec, según Hebreos capítulo 7, versículo 2. Melquisedec significa rey de justicia y significa rey de Salem. Melqui significa rey de justicia y Salem significa rey de paz. Usted está conectado conmigo. Amén. En la Biblia, escúcheme bien, en la Biblia existe algo que se llama teofonía. La palabra teofonía significa apariciones de Cristo antes de que María lo trajera a este mundo. Eso significa teofonía. ¿Quiénes vieron a Jesús? Aquí le va este bombazo. Si usted lee la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6, la Biblia dice de que Gedeón le preguntó a un ángel que le apareció cómo se llamaba, y el ángel le dijo que se llamaba Jehová Shalom. ¿Y qué significa Jehová Shalom?
Jehová es paz, príncipe de paz. Uno de los nombres que le daba o que tuvo el Mesías antes de ser preencarnado en María. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Póngame atención. Manoa, el padre de Sansón, se le aparece un ángel para profetizar el nacimiento de Sansón. Y Sansón le pregunta el nombre al ángel. ¿Sabe qué le dijo el ángel? ¿Cómo se llamaba? Admirable. ¿Y qué aparece aquí? Admirable. Otro nombre del Mesías, admirable. Usted está conectado conmigo. Amén. Pero en yo la aburro. No me haga hablarle de Moisés cuando Moisés le dijo, Señor, y cuando vaya el pueblo de Israel no me van a creer. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Quién eres tú? Dile que yo soy el yo soy. ¿Han escuchado eso? El yo soy. Y dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre y no es por mí. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Él dijo el camino, la verdad y la vida? Le voy a explicar por qué. En el tabernáculo de reunión estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y había 3 patios exteriores llamados atrios. Estaba el atrio primero para los sacrificios, el atrio segundo donde solo los hombres podían entrar, los hombres judíos. Tercer atrio, solo las mujeres judías. Y había un muro afuera del atrio y solo era para los gentiles. Ellos no podían entrar ni siquiera al muro de afuera. Pero para llegar al lugar santísimo habían 3 puertas. ¿Quieres saber el nombre de esas puertas? Primera puerta se llamaba camino. La segunda puerta se llamaba verdad. Y la tercera puerta se llamaba vida. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre, dice. Porque para esos días solo el sumo sacerdote podía cruzar esas 3 puertas. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre y no es por mí. No puede la Virgen María pasar eso. Así es. Si usted le pide a la Virgen María que lo lleve por esas 3 puertas, ella no puede pasar. Las mujeres judías no pueden llegar hasta el tercer patio exterior. Es que es poderoso. Usted está aquí. Yo soy, dijo Jesús, confirmando Jesús que quien con habló Moisés fue con Jesús. Así es, amén. Por eso en Hechos capítulo 7, cuando Esteban es apedreado, él no dice, no menciona a Jehová, no tan interesante. Esteban dice, por eso Moisés cuando habló con el ángel en el monte Sinaí, no menciona a Dios. Y muchos se confunden. Porque en Deuteronomio 34 dice de que nadie ha visto el rostro de Dios y el hombre que mira el rostro de Dios morirá. Y muchos dicen, no, pero Moisés hablaba cara a cara. Nunca habló con Dios, con quien habló era con Jesús. Ha quedado claro de que antes de que María tuviera a Jesús, Jesús ya estaba. Amén. ¿O no me creen? ¿Están dudosos? No me preocupen, ya vamos para ahí. Mira qué interesante. Melquisedec le da pan y vino a Jesús. ¿Por qué fue esto? Tenga la amabilidad de irse al libro de Juan. Juan capítulo 8. Voy rápido para no dormirlo, iglesia. Juan capítulo 8. Juan es el 4.º libro del Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Me dice amén, por favor, cuando lo tenga? Amén. 4.º libro del Nuevo Testamento, después de Lucas, antes de Hechos. ¿Lo tiene? Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Está ahí conmigo? Amén. Mire el tema de ese capítulo. Escucha bien, hermano Juan, tu nombre es poderoso. La preexistencia de Cristo. ¿Tienen esto en la Reina Valera que tienen ahí? Mira lo que dice el tema. La preexistencia de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo ha existido siempre. Yo no puse esto, hermana. Está en la Biblia. La preexistencia de Cristo. Y escuchen lo que le quiero comentar. Verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese. Yo soy. Antes que Abraham fuese, ¿qué dice aquí, amor? Yo soy. Esa palabra yo soy tiene un gran significado. Porque a Moisés él le dijo, yo soy el gran yo soy, le dijo. Él está confirmando de que ese ángel era él. La preexistencia significa de que él siempre ha existido. Ahora, ¿de qué día estaba hablando Jesús? El que acaba de leer ahorita. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. ¿Y qué le da Melquisedec a Abraham? Le da pan Y vino. y le da vino. ¿Y qué aparece en Mateo capítulo 26 en la institución de la Santa Cena? Jesús le da pan y vino a los discípulos. ¿Saben qué estaba haciendo ese día Melquisedec con Abraham? Escuchen lo que estaba haciendo, presten atención. En Génesis 12:3, a él se le dijo que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, toda la familia.
Melquisedec ese día le dijo: por cuanto has honrado a Dios, no por el diezmo, olvídense del diezmo, que no es lo importante, por la obediencia que él tuvo, por cuanto has honrado a Dios, es aquí que confirma la promesa que Jehová te hizo, pan y vino. Y cuando Jesús da pan y vino, ese día estaba dando a entender, no solamente era su cuerpo y su sangre, era la confirmación de que él era esa simiente prometida a Abraham. Cuando dice amén, Así es, amén. dele palmas al Rey, porque Cristo es bueno con nosotros. Es poderoso esto. Concluimos de que Melquisedec era Jesús. Amén. ¿Les quedó claro o les sigo explicando? ¿Puedo explicarles más? Hay tantos textos bíblicos que hablan de que Jesús era Melquisedec. ¿Les quedó claro con lo que les acabo de decir? ¿Les basta eso? Bien, váyase por el libro de Hebreos para terminar de reventarle los sesos, por si les quedaron dudas. Hebreos capítulo 7. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7. Me dice amén cuando esté ahí. Amén. El sacerdocio de Melquisedec, dice el tema. Amén. ¿Saben de que los testigos de Jehová tienen un ángel que no aparece en la Biblia? Se llama el ángel Moroni. Todos esos obeliscos que usted mira fuera de esas iglesias, es una cosa así como un palo que le ponen enfrente de los patios, es en honor a ese ángel, es un altar a ese ídolo. El ángel Moroni no existe. Pero los mormones tienen algo que es más peligroso. Los mormones tienen una enseñanza o un discipulado, mejor dicho, que se llama el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ustedes sabían eso? Ellos dan un discipulado donde cuando usted recibe el discipulado, usted es un sacerdote de Melquisedec. ¿Sabían eso ustedes? Les tengo una mala noticia. Según el orden de Melquisedec, solo dos sacerdotes han existido. Y esos dos sacerdotes es el mismo: Melquisedec y Jesús. No puede haber otro sacerdote. Nosotros somos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote, Jesús. Amén. Cuando usted lee en Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes, no se asuste. Entienda que en el lugar santo y lugar santísimo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote solo entraba una vez al año. En el lugar santo entraban los sacerdotes, que generalmente eran los hijos del sumo sacerdote, a hacer los ritos y los cultos que Jehová había demandado. Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes. ¿Ha quedado claro eso? Amén. No existen ya, porque Jesucristo, por juramento, según Salmo 110:4, Él fue sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Diga para siempre. Para siempre. No puede levantarse entonces otro sacerdote aparte de Él. ¿Va que ha quedado claro eso? Amén. Hebreos capítulo 7. ¿Está ahí conmigo? El sacerdocio de Melquisedec. Mire cómo dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, si usted lee en Salmos, Salem era un nombre que se le había dado a Jerusalén antes de llamarse la ciudad de Sión. Sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey De paz. Los dos nombres que están en Isaías 9:6. ¿Usted está conectado conmigo? Amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, hecho semejante a quién, dice ahí. Literalmente lo están comparando lo que sucede con Jesús. Amén. Amén. Permanece sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente, escúcheme esta parte, ya, a usted ya le quedó claro esta parte, ¿verdad? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es el primer diezmo que leímos, número 18. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este versículo 8 es el que yo quiero que usted lea con un extremo cuidado. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Póngale pausa. Póngale pausa. Cuando dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿sabe de quién estaba hablando, verdad? Estaba hablando de la tribu de Leví. Ahí lo dice en los versículos anteriores, ¿verdad? ¿Está claro esto? Según número 18:21, a la tribu de Leví se le había dado el derecho de tomar el diezmo. Por eso dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Escuchen lo que viene ahora. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, présteme atención,
Una de las características de las 7 iglesias, cuando el ángel, que era el ángel de Jesús, se le presenta a Juan, una de esas características dice: diles, el que estuvo muerto vivió, el alfa y el omega, el principio y el fin. Una de las características de Cristo. Y si aquí dice, uno de quien se da testimonio de que vive, ¿y quién es el primogénito de los muertos? Según 1 Corintios capítulo 15. Cristo es el primogénito de los muertos, es el primer hombre que ha recibido su cuerpo glorificado y el que usted va a recibir en el arrebatamiento. Amén. 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 Estaba hablando de Cristo. O sea, hoy en la actualidad, usted ya no le puede dar los diezmos a la tribu de Leví. Está abolido ese pacto, está abolido ese sacerdocio. Ahora quien recibe los diezmos es el que tiene el testimonio que vive. ¿Y quién es ese? Cristo. Se lo vuelve a repetir. El diezmo que usted en la iglesia ya no se lo da a la tribu de Leví, ya no se puede. Ahora se lo da al de esa tribu, la tribu de Judá, y ese hombre es Jesús. Amén. Ya no es la tribu de Leví que recibe sus diezmos, ahora directamente lo recibe Jesucristo de Nazaret. Lo miro dudoso, no se preocupen. Se va a poner más claro. Más adelantito, versículo 12, ahí mismo en Hebreos 7, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y en el versículo 8 se estaba diciendo que el que recibe los diezmos ya no es la tribu de Leví, ahora es el que tiene el testimonio que vive. ¿Y quién es? Cristo. Es Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Hubo un cambio de ley y hubo un cambio de sacerdocio. ¿No me cree? Mire más abajo en el versículo 21, ahí mismo. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que se le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y escucha el verso 22. Por tanto Jesús, ¿es qué dice? Lean todos a la cuenta de 3 el versículo 22. 1, 2, 3. Jesús es el fiador de ese nuevo pacto. Por lo tanto, como es el sumo sacerdote, ¿quién cree que recibe el diezmo ahora? Jesús. El diezmo sí es parte del Nuevo Testamento. Amén. No, disculpe, es que vengo comenzando. No crea que solo eso está en la Biblia. Es que es preocupante, hermana Ivonne, porque hombres como el doctor Armando Lucín, es mexicano, otro pastor muy reconocido en España, 7 pastores, para no aburrirle, reconocidos, están diciendo que el diezmo no es parte del Nuevo Testamento. No es el diezmo lo que le enoja al Señor, es que se le está quitando a Dios lo que es de Él. No, que no es el dinero tampoco. Se le está quitando la gratitud que mi suegra tiene que tener hacia Dios. Así es, amén. El diezmo solo es un símbolo, hermano Ivonne, de gratitud. Pongan atención. Si yo le digo al hermano José, pongamos una cantina. Yo voy a poner todo el capital. Usted lo único que va a hacer es trabajar ahí. Está bueno. Bueno, entonces el 90% es mío y el 10% es suyo, porque usted es un empleado. El hombre, uy, no está bueno, no tiene trabajo, va a ejecutar. Y miren Dios lo que hace. Dios es el que le pone todo a usted en la mesa. Él pone el Así capital. es, amén. ¿Qué hombre le va a decir a usted: yo pongo todo el capital, solo dame el 10%, el 90% es tuyo? ¿Quién lo va a hacer? Ninguno. ¿Quién rechazaría un trato así? Ajá. ¿Quién rechazaría un trato así? Así es. Ahí está la respuesta. Rechazamos a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Un pacto que no es pacto, es un voto, que aparece en Génesis 28, verso 20 a 22, que Jacob hizo. Jacob le dice a Jehová: no, hombre, lo va a buscar. Mira, algunos dudosos creen que les estoy inventando. Escúchenme. Génesis capítulo 28, versículo 20. Présteme atención. E hizo Jacob pacto. ¿Qué dice ahí? Voto. Un voto hizo. No es un pacto como los pastores lo están diciendo. Un voto es una promesa y no tiene nada que ver con un pacto. Para empezar, Hechos, hermano Ivonne, Hechos capítulo 8, versículo 20. El apóstol Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, cuando un pastor le dice: pactemos con 1000 empiras, pongan ese sobre la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, no es tan ignorante el pastor, es más ignorante el que le hace caso. ¿Están aquí conmigo? Amén. No es pacto. Cuando Jacob hizo un voto, aquí no dice que tuvo que pagar una cantidad, tampoco negoció con Dios, le hizo una promesa. Escuchen la promesa que le hace. E hizo Jacob voto
que significa promesa, juramento, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay algo bien interesante. La palabra dice que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob. Claro que una de esas obras es ese voto que hizo Jacob, apartar el diezmo para él. ¿Y sabe lo interesante de esto? Es que es poderoso. ¿Cómo? Es que miren, me pega entre risa y cólera. Una pastora en Miami ahorita agarró un montón de piedras de un río y las ungió con aceite. De ese aceite que usted mira ahí, que no tiene nada que ver con la brujería ni la santería, solo es un símbolo eso. Y ungió las piedras y le dijo a la iglesia: pactemos como Jacob pactó, dice. $1000 valía esas piedras. Y acá hay un montón de gente peleando por esas piedras que las hallaron afuera en la calle. Usted, muy posiblemente hasta los perros la miaron porque estaban en la calle, ungida con miados de perro y aceite. $1000. Así es. El nivel de ignorancia al que hemos llegado y cómo Satanás nos está haciendo pedazos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. ¿Verdad que por eso es? Así es. Interesante. Creo que en Hebreos ha quedado claro de que hubo un cambio de sacerdocio, que quien recibe los diezmos ahora, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Pero la pregunta es: ¿por qué en el Nuevo Testamento no se habla tanto del diezmo? Si usted lee los 27 libros del Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, solo Mateo, Lucas y Hebreos hablan del diezmo. No hay otro libro que lo hable. Y el apóstol Pablo, en 7 de sus 13 cartas paulinas, solo habla de las ofrendas, no habla del diezmo. Es que usted no sabe algo. Antes de Moisés, hablándole de Abraham, todos los pueblos paganos tenían un Dios diferente. Por eso es que, escúcheme, póngame atención. ¿Ha escuchado un versículo de Josué 24:15 que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová? No, es que lo miro dudoso. Amén. Que lo voy a buscar. Interesante lo que le voy a mostrar. Dios es bueno. Amén. Poderoso. Mire lo que dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, se lo voy a leer, si quiere lo apúntelo, está en Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare. ¿Quién es Tare? Padre de Abraham y de Nacor. Nacor era el hermano de Abraham. Y servían a qué dice ahí. ¿El qué dice ahí, hermana Paola? Dios es extraño. Servían a dioses extraños. Abraham, antes de servir a Dios, servía a un Dios pagano. Es lo que el padre le enseñaba. Por eso es que en Honduras ha predominado la religión católica. Vino Cristóbal Colón, Marco Polo y Vasco de Vaga, aventureros españoles y europeos, descubrieron el nuevo mundo, y en los barcos venían los sacerdotes católicos y venían y le decían: dame esa piedra a Dios, le daban un espejo, y nosotros los inditos, fascinados con el espejo, le dimos el oro. Y venían los sacerdotes católicos, y es por eso que en Latinoamérica, en el nuevo mundo, se colonizó con el catolicismo. Mala noticia para los que son devotos a los católicos: hoy la iglesia católica está bajando, los evangélicos están creciendo. Amén, gloria a Dios. Por eso es que este Papa Francisco fue latino, porque la iglesia católica estaba viendo que estaban perdiendo demasiada gente y pusieron un Papa católico latino para que la gente latina no se sintiera mal. Ya el Papa que vio al niño ya no es europeo, ahora es latino. Usted está aquí, ¿verdad? Amén. Bien, interesante. Abraham servía a otros dioses, o sea, diezmaban a otros dioses paganos. ¿Por qué no se habla tanto del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Sabe por qué no se habla tanto del Nuevo Testamento? Porque todos los judíos manejaban muy bien, hermana Patti, el tiempo. No ocupaban que se lo estuvieran repitiendo. Como un ejemplo claro, gracias a Dios es fácil porque tenemos un ejemplo claro hoy en día. Los mormones. A un niño mormón desde chiquitillo le forman lo que es el diezmo. Cuando ya tienen 30 años, ¿usted cree que lo ocupe, que le anden recordando que tiene que diezmar? No. ¿Verdad que no ocupa? Desde pequeño se lo inculcaron. Igual en los tiempos antiguos, el diezmo era algo que todos los judíos conocían, por eso no se hablaba tanto del diezmo. Pero no se preocupe, Jesús habló del diezmo. ¿Usted está aquí? Permítame leerle esto. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Del capítulo 5 de Mateo al capítulo 8,
Esos 3 capítulos se conocen como las reformas que Jesús instituyó del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de reforma? Antes yo y el hermano Vargas, si nos casábamos, podíamos tener 7 esposas. Cuando éramos pobres, podíamos tener 7 esposas, hermano. Cuando éramos ricos, podíamos tener más de 1000. El pobre, pobrecito, los pobres de antes, 7 esposas tenían. ¿Sí? Pobrecito. La mujer no, la mujer estaba hule, la mujer no le puede tener un marido. Y si le encontraban con otro hombre, era piedrada. Pero el hombre pobre podía tener 7 mujeres, 7 esposas, y si tenía pistillo, podía tener amantes llamadas concubinas. ¿Usted está escuchando? Amén. Jesús vino a decir, no, ya no va a ser así. Y le desgració la vida a los hombres, ¿no es cierto? No. Ya no va a ser así, dijo. Oí decir a los antiguos, el que respete a su mujer le canta divorcio. Jesús dijo, no, ahora solo van a tener una esposa. De Mateo 5 a 8 hay varias reformas que Jesús tocó. ¿Por qué no las tocó todas? ¿Por qué Jesús no habló de los tatuajes en el Nuevo Testamento? Por el tiempo. Eso lo tuvo 3 años y medio para estar predicando 30 minutos en cada lugar donde él se paraba. Él tenía que evangelizar todo Israel. Pero no se preocupe. Por eso dijo a Pedro, a Pablo, lo que Jesús no pudo decir, Pedro y Pablo lo dijeron en las cartas paulinas. Y Pablo dijo, el cuerpo está en primera del Espíritu Santo, y el que destruyera este templo, Dios lo destruirá a él. O sea, si usted no se tatúa, tened cuidado, Dios te va a destruir. Estoy viendo esto. Mateo 23, rápidamente para no aburrirlo. Mateo capítulo 23. Estamos hablando, el diezmo será o no será parte del nuevo pacto. Amén. Está ahí. Mateo capítulo 23, versículo 23. Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Presten atención. Cuando dice esto era necesario hacer, no está hablando del diezmo, está hablando de la justicia y la misericordia. Y dice sin dejar de hacer aquello, ahí está hablando del diezmo. El diezmo es minimizado, la justicia y la misericordia es la que tiene prioridad. Así es. La menta y el eneldo y el comino eran los granos básicos más baratos y diminutos. Pónganme atención, eran lo más diminuto de lo que producía el campo, y hasta eso hacían que diezmaran los sinvergüenza. Qué lindo escudriñar las palabras, profundizarse. Hablamos al principio, solo los agricultores y los ganaderos, y ellos exigían el diezmo a gente que no tenían que exigirle. Jesús les reprochó 2 cosas: piden que diezmen hasta lo que no es, y como que si fuera poco, dejan lo más importante, la justicia y la misericordia. Pero Jesús dijo, hay que diezmar. Y usted me va a decir, hermano, lea bien, estaban en el antiguo pacto. Por eso les digo todavía que siguieran diezmando, porque estaban en el antiguo pacto todavía. Aún no se había efectuado el nuevo, ¿verdad que sí? Porque esto está en el capítulo 23 y el nuevo se instituye en el capítulo 26 de Mateo. No se preocupe, en la Biblia está toda la respuesta. Mire el capítulo anterior, Mateo 22. ¿Está ahí conmigo? Mateo 22, versículo 17. Pero mire el tema, la cuestión del tributo. ¿Y qué dijimos que era el diezmo? Era un impuesto religioso obligatorio. Y aquí dice, el tributo y el impuesto, no sé si usted lo sabe, pero es lo mismo. La cuestión del tributo. Escúcheme bien. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrando la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ok. Primero definamos qué es lo del César. El César, el emperador romano, exigía impuestos. Escúcheme bien, hermano Vargas. Exigía impuestos por adoquinar las calles. ¿Cuántos saben qué es adoquinar una calle? Eso es unas piedras. Antes no existía el asfalto ni el pavimento. Adoquinaban. Y César no adoquinaba las calles, todavía era de polvo. No ayudaba a los pobres, los maltrataba y les hacía pagar impuestos a los más pobres. Y lo más peor, el César se autodenominaba una divinidad, como lo hace el Papa Francisco, donde él se dice la santidad, y la santidad es lo único que la tiene Dios. Así es, amén. Pero el César se autodenominaba un Dios, y a ese hombre tan pagano, a ese hombre, aunque usted no lo crea, perdónenme los nacionalistas, perdónenme, lo que está pasando con Orlando, puede ser muy pícaro el hombre, y aún Dios lo respaldaba, que tenemos que pagar el impuesto.
¿Qué es lo que hizo él? Es muy problema de él. Pero hay una ley que Dios dice, hay que pagar impuestos. Lo malo para los presidentes que lamentablemente traversan los bienes del pueblo, ahí dice en Isaías 10, hay de los hombres que imponen leyes injustas y tiranías. Oiga bien, ayudando a los ricos y menospreciando a los pobres. Así es. Tarde o temprano no será castigado. Y es el cumplimiento de la palabra. Amén, están aquí. Amén. Pero aunque no lo crean, hasta ese hombre Dios respaldaba. ¿Y qué presidente no es pícaro, por el amor de Dios? Todos. Pero hablando del César, ahora la pregunta es, ¿a Dios lo que es de Dios? ¿Y qué es de Dios, hermano? ¿Qué es lo que decía Levítico 27:30? Los diezmos le pertenecen. O sea, está tremendo. Dios dijo, no, denle impuesto al gobierno porque hay que dárselo. Está claro en Romanos 13 también, la autoridad. Pero dice, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios también. Así es, amén. Ahí quedó más que claro. Jesús seguía hablando, amor, de que el diezmo teníamos que dárselo a Dios. Así es. A Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? El diezmo. Amén. ¿Y cómo sabe usted que está hablando del diezmo? Están hablando de dinero. No, pero usted acaba de decir ahorita de que era la agricultura y los ganaderos. Lea Deuteronomio 14, del 22 en adelante. Dice de que si el lugar estuviera muy largo para llevar los ganados y todo lo que era del diezmo para Jehová, que usted lo vendiera y llevar el dinero a Jerusalén. ¿Para qué está claro eso? Así Está en es. Deuteronomio 14. Ya lo voy a dejar. Es que quiero que entiendan algo. Se lo voy a tener que resumir esto. Segunda de Corintios capítulo 9 y Primera de Corintios capítulo 16. Presten atención. El apóstol Pablo le decía a los hermanos, cada uno según lo que haya prosperado. Estoy hablando de Primera de Corintios capítulo 16. Cada uno de lo que ha prosperado ponga para la ofrenda para los santos. Pablo hablaba de ofrenda. Le voy a explicar algo rápidamente, así. En Levítico capítulo 1, Jehová explica 4 tipos de ofrendas diferentes. Ofrendas por expiación, ofrendas por el pecado, ofrendas por las cosas santas de Dios. 4 ofrendas. Capítulo 1 de Levítico. Pero en el capítulo 27 explica los diezmos de Dios. O sea, la ofrenda y los diezmos son dos cosas muy diferentes. ¿Usted me está entendiendo esto? Amén. El diezmo era obligatorio, la ofrenda era voluntaria. El diezmo era obligatorio, la ofrenda era voluntaria. El diezmo sigue siendo obligatorio, la ofrenda sigue siendo voluntaria. Voy para ahí, no se preocupen. Esta palabra, póngame atención. Pastores de otras iglesias, yo sé que me van a odiar, pero lo dice la Biblia. Escúchenme. ¿Quiénes deben diezmar en este nuevo pacto? Aquí le va este bombazo. ¿Quiénes tienen que diezmar en este nuevo pacto? Hablábamos de que los judíos trabajaban con una semana de años, en 7 años. Segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto se recogían los 4 diezmos de los que hablamos. ¿Verdad que está claro ahí? Pero el sexto año se le llamaba el año de reposo. Tenga la amabilidad, ya termino. Levítico capítulo 25, rápidamente para que vayan a almorzar tranquilos. Levítico capítulo 25. Y claro que me van a odiar, es que es tremendo esto. Levítico capítulo 25, versículo 1 en adelante. ¿Cómo dice el tema? El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. La escritura dice así: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Usted está oyéndome? ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día. Entonces, en 7 años, ¿cuál es el año de reposo? El séptimo año. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, escúcheme. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Escúcheme, présteme atención. Es poderoso esto. El pueblo de Israel trabajaba con una semana de años, 7 años. En el año séptimo, en el año número 7, hermano Vargas, mire qué poderoso. Jehová había ordenado que en ese año no se trabajara, que no se sembrara, ni se anduviera allá corretando al ganado. Jehová dijo: este año dejen que la tierra descanse.
¿Cuántos saben que hoy en día, en la actualidad, los agricultores tienen un año donde no siembran para que la tierra vuelva a agarrar nutrientes? ¿Cuántos saben eso? La tierra pierde fuerza. Es como cuando una mujer tiene muchos hijos, su matriz se desgasta, lo mismo en la tierra. ¿Están aquí? Amén. ¿Saben qué dice aquí? En el 7º año no diezmarán. Y yo había determinado, hermano, que en el año número 7 no se diezmaba. ¿Por qué no se diezmaba? Porque no se trabajaba. ¿Por qué no se diezmaba? Porque no se trabajaba. Y aquí le gasté el paso. Es tremendo lo que les puedo decir. No se enojan. Amén. No se enojan conmigo. Váyase para el libro de Mateo. Mateo, reprenda al diablo porque por un momento se me perdió el versículo en la mente. ¡Ja! Aquí está. Ya lo encontré. Satanás quedó avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Présteme atención. ¿Quiénes tienen que diezmar en el nuevo pacto? Pues déjenme ver los que trabajan. Los que trabajan. El que no trabaja no está obligado a diezmar. Así es. ¿Usted me está oyendo? Amén. Si usted tiene un trabajo estable con un sueldo, usted se tabule, tiene que diezmar. Por gratitud, porque lo que usted tiene. Escúcheme bien. Jacob le pidió 5 cosas a Dios. Escúcheme bien, que lo cuidara, que lo acompañara. No le pidió comida en abundancia, le pidió pan. No le pidió los mejores vestidos, le pidió ropa. Y le pidió paz. Le voy a dar una pregunta a usted. ¿Lo ha cuidado Dios hasta este día a usted? Amén. ¿Cree usted que Dios lo ha acompañado en todo este camino hasta el día de hoy? Amén. Así es. Tal vez no come los mejores manjares, pero le ha faltado el pan. Amén. Tal vez es ropa de bulto la que anda, pero anda desnudo, desnuda. No. Están aquí. Amén. ¿Y por qué no diezmamos entonces? Así es. Si Dios nos da las 5 cosas que Jacob le pidió a Dios y él dijo, el día me apartaré para ti, y usted es descendiente de Abraham, ¿por qué no diezma entonces? Así es. Ahí se cumple la palabra, le estamos robando a Dios. Están aquí. Amén. Vaya a hacer lo que voy a hacer, dice usted. No voy a trabajar para no diezmar, es un problema suyo. Pero la Biblia solamente obliga a diezmar al que trabaja. Al que no trabaja no. Y entiendan que la ofrenda que Pablo pide en 1 Corintios 16 y en 2 Corintios capítulo 8 y 9 era una ofrenda voluntaria. También existían las ofrendas voluntarias en el antiguo pacto, cuando Jehová le dice al pueblo que lleven las mejores, es correcto, para el tabernáculo, ofrenda voluntaria llamada. Es la ofrenda voluntaria que Pablo le pedía a la iglesia. Es lo que hicimos la semana pasada, pues. Pusimos en el grupo, hermano, queremos bendecir a una gente de la cárcel y cada quien puso comidita. Y con mi esposa pegamos una caminada, que el diablo es el diablo. Pobrecita mi esposa, ahora no se le viene el niño en ese camino. Pegamos una caminada de ida y vuelta. Eso es una ofrenda voluntaria. Pedimos comida para bendecir a gente que no la tiene. Eso es una voluntaria, no es un diezmo, es lo que pidió Pablo. Ahora, volvemos al tema. Solo los que trabajan diezman. El que no trabaja puede ofrendar. Así es. Si yo gano 1000 empiras, yo ya sé que 100 empiras le pertenecen a Dios. Si yo quiero rescatar los 100 empiras, tengo que darle 150, no lo dice Levítico 27, 30. El que trabaja es tabule. Tabule el que trabaja. El que no trabaja puede ofrendar. Es muy diferente. ¿Están aquí? Amén. Presten atención. Mateo 23, 14. Ya termino. Ya termino rápidamente, por favor. Mateo 23, 14. Amén. 2 minutos. 2 minutos. Mateo 23, 14. Tengo 5 minutos todavía. Mateo 23, 14. ¿Está ahí conmigo? Amén. Mira cómo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Si usted no sabe el significado de esto, déme la oportunidad de darle chisme. Escúcheme. 4 diezmos. 4 diezmos había. ¿Se acuerdan de los 4 diezmos? Amén. Y el tercer diezmo era para los necesitados, hermana Pati, para los pobres, para las viudas y huérfanos. Literalmente dice para las viudas y los huérfanos. Presten atención, vamos a ver si se acuerdan. La Biblia dice de que Jesús con los discípulos se ponen afuera del templo y los fariseos ponían esa canasta afuera para que todo el mundo viera lo que usted daba y así usted se avergonzara y diera más. Y la Biblia dice de que los ricos echaban grandes cantidades y vino una viuda y dio 2 blancas
Era algo público dar la ofrenda. Era algo público. Y Jesús dijo, de cierto digo, esta ayuda daba más que todos ellos, porque de todo el sustento que tenía fue lo que dio, y aquí voy a darle lo que le sobra. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Eso está antes de Mateo 23. Presten atención, es que la palabra es poderosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda. Pongan atención. En el tercer tiempo, los pobres, las viudas, no diezmaban. No solamente no diezmaban, se les daba el diezmo a las viudas. Había un diezmo especial para las viudas. ¿Qué hacían los fariseos? Le cobraban diezmo a las viudas. ¿Y qué dice Jesús? Hipócritas, ustedes que devoran las casas de las viudas. Estaba hablando que obligaban a las viudas. Es por eso que usted no puede obligar a una tortillera, por el amor de Dios. Dios mío, que perdóname, Señor. Hasta los pandilleros respetan eso. Los pandilleros miran un negocio grande. Papá, cobrar la extorsión. Y es, madre, viendo que es pura cacha. Respetan más que los pastores. Los pastores de la iglesia, todos tienen que diezmar aquí. Todo el mundo. Y han llegado viudas que le han muerto el único hijo que tenía y la viuda no tiene nadie que le ayude. Pastor, mire que lo siento, es que no tenemos ahorita, pero voy a orar por usted. Así es. Es cierto. Lo mismo que hacían los fariseos se está haciendo hoy en día. Perdónenme, el objetivo del diezmo era solventar necesidades. No crean que eso ha cambiado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que no he venido a abrogar la ley? ¿Que no iba a cumplirla? Así es. Todo, hermano, sigue vigente. De la Así misma es. manera. Si es bíblico que el pastor coma de los diezmos. ¿Sabe por qué? En Mateo 10:10 Jesús dijo: el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. ¿Cómo así? Y es que el evangelio de Cristo. Ay, y el diezmo, pues dijo él. El diezmo viví, papá. Ojo, ¿qué pasa? Si usted lee 1 Samuel capítulo 2, se va a encontrar con un sacerdote llamado Elí. Los sacerdotes tenían mandamiento en el libro de Leví de que de un cordero, mi mamá traía un cordero para sacrificarlo. No creía que era todo el cordero que perdía. Y el sacerdote agarraba dos cosas del cordero: la lengua y el cuajar. Esas cosas eran mías. Yo agarraba un garfio en el pelón, en la olla, y sacaba las cosas que le pertenecían al sacerdote. ¿Qué cree que hacían los hijos de Elí? No bastaba con la mitad, casi todo el cordero se llevaban. Y Jehová dijo: han profanado mis ofrendas. Y tú, Elí, como padre, mirabas eso. Y mira, me pega un escalofrío. No tienes idea cómo estoy ahorita. Y tú, Elí, mira que tus hijos hacen eso y no les dices nada. Has honrado más a tus hijos que a mí. Yo dije: para siempre será mi sacerdote y tu familia. No. Dice el 1 Samuel 2:30. Yo honraré a quienes me honran, pero quienes me desprecian, yo también tendré poco. ¿Quieren que vaya a entender? Estos pastores que no saben administrar el tiempo y prefieren tener la mayoría de los pastores viven en colonias carísimas, en residenciales, con los mejores carros del año, el último celular de última generación, etc. Pero hay un Dios que lo está viendo. Samuel fue llamado y hasta ahí recibió la palabra de Jehová. 1 año tenía cuando fue consagrado. Dios es paciente. Dejen. Por eso ahorita están viendo varios autodenominados apóstoles que su imperio está cayendo. Dios tarda, pero no olvida. No al tiempo de Dios. Y así como cayeron esos falsos hombres fraudulentos en 1 Samuel, también van a caer eso. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas, claro que eso lo merece. Y termino con esto. Hoy sí. Voy a cerrar el cuaderno, mire que me dio la hermana Patti para las prédicas, lo voy a cerrar. Último versículo. Colosenses capítulo 2. Este es el último que le doy. Colosenses capítulo 2, verso 16. Me dice amén cuando está ahí, por favor. Amén. Colosenses está después de Efesios y está antes de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Amén. ¿Lo tienen? ¿Está ahí conmigo? Colosenses capítulo 2, versículo 16. La palabra dice así: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, aquí le va este golpe, y aquí van a terminar mal de los pastores. Pues me van a comentar: esto es una posta, que usted no sabe nada de la palabra, pero va a quedar la palabra que estamos hablando. Aquí le va este golpe. Pablo dijo en el Nuevo Testamento que nadie nos juzgue en comida o en bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Aquí le va este bombazo, hermano. Escúchenme por el amor de Jesucristo.
ahorita en enero, en un montón de iglesias de la prosperidad celebraron la fiesta de las primicias. ¿Está oyéndome usted? ¿Sabe cómo lo hacen ahorita ellos? La fiesta de las primicias. Le dan un sobre que es más grande que este púlpito, todo cuadrado. Y usted tiene que poner todo el sueldo del mes de enero. Y esas son las primicias que le dan a Dios. ¿Y sabe qué hacen estos sinvergüenza? Sí, a usted lo estoy diciendo, hombre. ¿Sabe qué es lo que hacen? Los ancianos de la iglesia pasen, los diáconos, los ujieres, los líderes, ahora que pagan los demás pelagatos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene un cargo en la iglesia y la iglesia les alimenta el ego. Un cargo para servirle a Dios y les alimentan el ego. Hay tanta gente con el pastor atrás viendo qué anciano lo diezma, qué anciano no trae la primicia, quién es. Ay, hasta uno, pastor, pero hermana Susana no dio el pacto, no pactó ella. ¿Quién es Susana? Déjala, espérate. Y cuando termina, ¿qué está pasando? No les estoy inventando. Venga, hermana Susana, ¿y qué pasa? ¿Y su sobre? Aquí no está un nombre. No, pastores, que miren, que está. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo me va a poner a que es para Dios? ¿Quieren que salga el dinero de no tener? Porque no pidió prestado, sin vergüenza está prestado, que dice que pidas. Así es. Y aquí le da este golpe. En la fiesta de las primicias, hermano Vargas, usted, que era agricultor, póngale atención, iba a traer una gavilla. ¿Sabe qué es una gavilla? Es una ramita de trigo, una rama. Y como símbolo, usted solo iba a llevar al sumo sacerdote y él iba a orar por la primicia y usted iba a dar un pequeño diezmo. No es todo el sueldo. Así es. No es todo. Era una gavilla de la primicia, la primera cosecha del año. Y mire lo que están haciendo estos sinvergüenzas. Y la Biblia dice: nadie os juzgue en días de fiesta. Le tengo una mala noticia. A usted, pastor, que me está viendo, nosotros no tenemos que celebrar esa fiesta. ¿Sabe por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Quién es ese que debe de venir? Es Cristo. Amén, así es. Pero ¿por qué la gente, por falta de conocimiento, está pereciendo? Porque no leen la Biblia. Así es. Apóstata, falso pastor, me van a decir ahorita, gente que no lee la Biblia. Pastores que utilizan la autoridad, por el amor de Dios. Paola está casada con el hermano Raúl. Mujeres que le hablan al pastor para pedirle permiso si van al mall. Y la Biblia dice que la mujer tiene que sujetar al marido, el marido a la iglesia, a Cristo. Así es. Manipulando la autoridad de Dios. Es que es tremendo. Está pasando, pero porque no leen la Biblia. Es por eso. Póngase de pie. Ya me enojé, hombre. Póngase de pie. Hombre Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Regálale palmas al Rey.